las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará me salvo hasta su mansión.
nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación. Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida por darnos la oportunidad de poder estar aquí a través de estas pantallas para estudiar un poco de nuestra historia, para recordar qué diagramas usaban los pioneros adventistas del movimiento en sus primeros 50 años del adventismo. Así que los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión y que juntos podamos estudiar la palabra del Señor y que juntos podamos recordar un poco de nuestra historia y mirar cómo lastimosamente nos han ido cambiando las interpretaciones proféticas. Así que les damos una bienvenida a nuestro hermano Gustavo Sánchez, un saludo hermano hasta Atlanta, un saludo también a nuestra hermana Priscila, donde usted se encuentre, sea bienvenida y que el Señor pueda acompañarnos a través de estos medios de comunicación en esta reunión virtual y podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Mientras tanto, mientras otros hermanos van añadiéndose al estudio, vamos a comenzar con una palabra de oración para que sea nuestro Dios Todopoderoso quien nos ayude para poder trazar las líneas de este tema del día de hoy. Vamos pues a colocarnos de rodillas y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios eterno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios Todopoderoso, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para meditar en ella, para tomar los testimonios y hacerlos nuestros y poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Te suplicamos que a través de esta presentación de esta noche tú nos puedas guiar, nos puedas dirigir. Tu palabra dice que toda escritura es inspirada por usted y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos acompañes, que nos dirijas y que con tu Espíritu Santo nos guíes. Ayúdanos con los aparatos, con el internet y que todo sea para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mis apreciados hermanos. Gracias nuevamente. Vamos a comenzar con una cita de la mensajera del Señor que viene en el libro
Testimonios para la Iglesia del tomo 8. Ustedes lo van a poder mirar ahí en su pantalla. Y miremos qué es lo que nos dice la mensajera del Señor para que podamos nosotros ir colocando las bases, el fundamento del estudio de hoy. Así que si ustedes miran ahí en su pantalla, vamos a mirar que se nos exhorta, se nos anima a mantenernos dentro de la experiencia que el pueblo de Dios tuvo en el pasado. Dice la cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 311 y 312. Dice: el enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Ella nos está haciendo referencia de que el pueblo en la actualidad no quiere estudiar el libro del Apocalipsis, esa palabra profética que el Señor nos ha dejado en su palabra. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial. Y aquí es donde me quiero centrar, apreciados hermanos, en esta frase que dice, Joya de los Testimonios, el tomo 8, y nos dice: anulan la verdad de origen celestial y despojan, es decir, le quitan, le roban al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Que Dios nos ampare, apreciados hermanos, porque el enemigo de las almas, a través de sus ministros, no quieren que nosotros conozcamos nuestra experiencia pasada como pueblo remanente. Y nos están sustituyendo la verdad por una falsa ciencia. La mensajera del Señor va a citar Jeremías capítulo 6 y el versículo 16, donde ella toma esta palabra de Dios para aplicarla al pueblo de la verdad presente que está siendo despojado, que está siendo robado, que está siendo ultrajado de su experiencia pasada. Y aquí nos da el consejo que debemos de tomar como remanente. Dice la palabra de Dios a través del profeta Jeremías: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías capítulo 6 y el versículo 16. Así que el enemigo de las almas está procurando desviarnos y robarnos
de nuestra experiencia pasada. Clarita está la cita, apreciados hermanos, que estamos leyendo. Están anulando la verdad de origen celestial y están despojando, robando, ultrajando al pueblo actual de su experiencia en la que consistió el desarrollo de este. La mensajera del Señor dice: nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, que fueron colocados en el principio de nuestra obra. Por el estudio de la palabra acompañado de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado durante los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que se colocó, pero es un grave engaño. Ninguno, dice aquí, ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado intentaron establecer una fe y principios nuevos. ¿Por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaban fundados sobre la roca. ¿Acaso, dice aquí, los primeros discípulos no tuvieron que hacer frente a las afirmaciones de los hombres? ¿No tuvieron ellos que escuchar falsas teorías y luego responder con firmeza? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 11. Entonces, mis apreciados hermanos, esto es tomado de Joya de los Testimonios. Testimonios para la Iglesia es el libro, el tomo 8, página 312. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 312. De ahí es de donde fue tomada esta cita que nos dice que nos quieren robar, ultrajar, quitar al pueblo actual nuestra experiencia pasada. Por eso es importante conocer nuestra experiencia pasada. Por eso el adventismo actual no sabe absolutamente nada de cómo Dios dirigió a este remanente. Por eso soplan del norte, del sur, del este y del oeste vientos de doctrina, que si conociéramos nuestra experiencia pasada y nuestra historia pasada, tendríamos y estaríamos bien firmes sobre el fundamento. Por eso, estudio a recordar qué es lo que se nos exhorta a predicar. Nos dice la mensajera del Señor en el libro de, nuevamente, Joya de los Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, pero ahora en la página 154. Joya de los Testimonios, tomo 8, página 154. Que prediques la palabra, se nos exhorta. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
En esta exhortación directa y fuerte se presenta claramente el deber del ministro de Cristo. Tiene que predicar la palabra, no las opiniones y tradiciones de los hombres, ni fábulas agradables o historias sensacionales, para encender la imaginación y excitar las emociones. No ha de ensalzarse a sí mismo, sino que como si estuviera en la presencia de Dios, ha de presentarse a un mundo que perece y predicarle la palabra. No debe notarse en el liviandad, trivialidad, ni interpretaciones fantásticas. El predicador debe hablar con sinceridad y profundo fervor, como si fuera la misma voz de Dios que expusiera las escrituras. Ha de hablar a sus oyentes de aquellas cosas que más conciernen a su bienestar actual y eterno. Hermanos ministros, al presentaros ante la gente, hablad de cosas esenciales, de cosas que instruyan. Enseñad las grandes verdades prácticas que deben embargar la vida. Enseñad el poder salvador de Jesús, en el cual tenemos redención, la remisión de pecados. Esforzaos por comprender a vuestros oyentes el poder de la verdad. Los predicadores deben presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del séptimo día. Deben estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y del Apocalipsis, y en relación con ellas las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos pues, mis apreciados hermanos, que hay una bendición y hay una exhortación que se nos hace a través de los testimonios de estudiar los libros de Daniel y del Apocalipsis, porque ahí encontramos el mensaje de verdad presente para este tiempo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3 dice la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, está cerca la venida del Hijo de Dios, y por eso se nos exhorta a estudiar los libros de Daniel y del Apocalipsis. Pero ya hubieron unos hombres dirigidos por Dios y dirigidos por el Espíritu Santo que comenzaron a estudiar las líneas de Daniel y del Apocalipsis, los cuales salieron como verdaderos atalayas, como verdaderos centinelas, como verdaderos siervos de Dios que salieron a predicar el mensaje de Daniel y del Apocalipsis. Y lo hicieron a través de estos diagramas, los cuales vamos a conocer nuestra experiencia pasada y cómo fueron colocados los fundamentos de interpretación profética de Daniel y de Juan. Por eso es importante conocer estos diagramas que nosotros y que ustedes y que cada adventista del séptimo día debería de tener. Porque no son diagramas
comunes. Miraremos citas del don de la profecía que fueron diagramas en las cuales Dios dirigió la mente de los que los hicieron. Por eso no son cualquier diagrama. Cuando nosotros seguimos avanzando en nuestro estudio del día de hoy, vamos a mirar en el libro de Habacuc. Vamos a buscar el libro Habacuc capítulo 2 y el versículo 1. La Biblia nos dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y luego dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Miramos, hermanos, en esta ilustración que hemos elaborado para ustedes, para dar este mensaje, ese guarda que estaba dando o que estaba, ese guarda que estaba como fiel atalaya, como fiel centinela, que estaba en lo alto de su fortaleza, en ese pilar, en ese cimiento de la torre fuerte, donde era colocado el atalaya, el centinela, para mirar el peligro, para ver quiénes se acercaban al pueblo. Ese atalaya fue nuestro hermano y pionero de la iglesia, Guillermo Miller. Él es el atalaya. Esta profecía de Habacuc fue escrita alrededor de 600 años antes de Cristo. Y su cumplimiento de esta profecía se iba a cumplir en el año 1833, cuando Guillermo Miller comenzaría como atalaya, como centinela, como lo dice el libro de Habacuc. Él es el que estaba guardando, él es el que estaba a la guarda de lo que Dios le dijera, para que comunicara al pueblo cuando le preguntara acerca de las profecías de Daniel y del Apocalipsis. Guillermo Miller fue el escogido por Dios, así como escogió a Moisés para dar un mensaje de liberación, así como escogió a los profetas para dar un mensaje al pueblo. En 1833 fue Guillermo Miller, ese atalaya. Y la Biblia nos dice en el libro de Habacuc capítulo 2: y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Esta es la fortaleza, ese cimiento, ese pilar, esa torre alta sobre la cual se colocaba el atalaya para anunciar cuando viniera el peligro. Él se colocó sobre la fortaleza, sobre los cimientos de las profecías de Daniel y de Juan. Y esta fortaleza es sobre la cual él se ancló, Guillermo Miller. Por eso cuando leemos en el libro de Habacuc dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. ¿A quién tenía que responderle Guillermo Miller tocante a la queja, o cuando le preguntaran a el atalaya o a el centinela? Cuando nosotros regresamos a nuestra historia pasada, Guillermo Miller le respondía a las iglesias protestantes de su tiempo, a estas iglesias
que tenían que recibir el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Por eso encontramos aquí que Guillermo Miller fue el que Dios utilizó como atalaya. Pero el profeta Habacuc también nos dice en el versículo 2 acerca de algo que tenía que ocurrir en esta visión. Y miren lo que dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Noten que había una profecía a través del profeta Habacuc que se tenía que cumplir bajo el movimiento milerita, ese movimiento adventista que ocurrió en 1840 a 1844, donde la mano del Señor estaba guiando este movimiento. Guillermo Miller cumplió la profecía del versículo 1, donde dice, sobre mi guarda estaré. Él era ese centinela que estaba guardando. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. Él es el que desarrolló estas líneas de la profecía de Daniel y de Juan y le respondió a las iglesias protestantes de su tiempo tocante a las profecías de Daniel y de el Apocalipsis. Pero Guillermo Miller no cumplió la profecía del versículo 2 donde decía la palabra del Señor a través de Habacuc que se tenía que escribir la visión y declararla en tablas. ¿Quiénes fueron estos varones que cumplieron esta palabra profética segura de escribir la visión? ¿Cuál es la visión que ellos tenían que escribir? Bueno, la visión que ellos tenían que escribir de una manera singular son las visiones de Daniel y del Apocalipsis, que quedarían ilustradas en estos diagramas de 1843 y 1850. Estos son las dos tablas o los dos diagramas que estaban ilustrados y proféticamente declarados en el libro de Habacuc, capítulo 2, y el historia de esas primeras experiencias como pueblo, hablando de estos que cumplieron la profecía de Habacuc 2:2. Ustedes miran aquí en su pantalla a el hermano Charles Fitch, quien fue el primero que recibió el mandato del Señor de hacer este diagrama en compañía de otro predicador milerita que es Apollos Hell. Estos dos hombres estaban cumpliendo la profecía de Habacuc capítulo 2 y el versículo 2, cuando Dios dijo, escribe la visión y declárala en tablas, en diagramas, en ilustraciones, en líneas sobre línea, en precepto sobre precepto, en renglón sobre renglón. Era el hermano Charles Fitch y Apollos Hell. Estos hombres fueron los que estaban cumpliendo la profecía de Habacuc 2:2. La profecía de Habacuc 2:1 la cumplió Guillermo Miller, pero la profecía de Habacuc 2:2 la cumplieron los colaboradores de Miller. Por eso miramos aquí en nuestra historia lo que nos dice el hermano José Bates en su libro La Segunda Venida. Dice,
En mayo de 1842 se volvió a convocar una conferencia general en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, los hermanos Charles Fitch y Apollos Hell de Haverhill nos presentaron las visiones de Daniel y Juan que habían pintado en tela, con los números proféticos y el final de la visión que llamaron el gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan. El hermano Fitch, al explicar el tema, dijo en esencia de la siguiente manera: que le había estado dando vuelta en su mente y sintió que si algo de este tipo podía hacerse, simplificaría el tema y le facilitaría mucho más presentarlo al pueblo. Aquí la nueva luz parecía brotar. Esos hermanos habían cumplido una profecía dada por Habacuc 2468 años antes. Fíjense, mis apreciados hermanos, cómo el profeta Habacuc profetizó la obra de estos hombres que llegaría al finalizar o cerca del final de las profecías de Daniel 8:14. Como estos hermanos, Charles Fitch y Apollos Hell, eran los que estaban cumpliendo la profecía de Habacuc capítulo 2 y el versículo 2. ¿Te has puesto a pensar que tú probablemente estés cumpliendo una obra en la profecía dicha por algún profeta? Otra de las profecías que estaban cumpliéndose a través de estos diagramas es la profecía de Daniel capítulo 12 y el versículo Daniel capítulo 12 y el versículo 3. Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos entendidos, que están representados como las estrellas que brillan en medio de la oscuridad, son los pioneros adventistas. Y estos entendidos que brillan en la oscuridad, porque era un tiempo de oscuridad cuando se comenzó a levantar el movimiento milerita, ellos usaban estos diagramas que estamos mirando en la pantalla. Ellos usaron estos diagramas para anunciar, para enseñar la justicia a las multitudes. Y estaban profetizados a través del profeta Habacuc. Por eso nos dice el hermano José Bates, dada por Habacuc 2468 años antes, donde dice: y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y hazla clara sobre las tablas para que corra quien la lea. Este pensamiento ahora se hizo tan claro para todos que fue votado unánimemente para que 300 de estas cartas o diagramas se litografiaran inmediatamente, para que aquellos que sintieran el mensaje pudieran leer y correr con él. Encontramos pues, apreciados hermanos, que el diagrama de 1843 es el diagrama que usaron
Charles Fitch, Apollos Hell, José Bates, que usó William Miller, que usó Irán Edson, que usó el mismo James White. Son los predicadores o los asociados. Cada adventista debería de conocer este diagrama. Los que usaban este diagrama entre 1842 del mes de mayo, cuando salió, hasta 1843, se les conocía como adventistas historicistas, porque estas líneas de los diagramas tienen un principio, tienen el principio día por año. Por eso se les conocía como adventistas historicistas. Otros, especialmente el de 1843 y el de 1850, a través de estas líneas proféticas de Daniel y de Juan, son la interpretación historicista que sacaron a los hermanos de las iglesias protestantes, que después se convirtieron en iglesias caídas o con el nombre de Babilonia. Esta interpretación historicista, porque si ustedes analizan observadores del primer día, notarán que su interpretación es literal. Las profecías de Daniel y de Juan son profecías literales para ellos, que están todavía en un futuro. Pero estos diagramas que usaron los pioneros adventistas era la línea profética historicista. Por eso es que en estos diagramas que usted mira aquí, no va a encontrar ninguna fecha con el simbolismo literal, con el simbolismo de 5 días literales, o 1290 días literales, o 2300 tardes y mañanas literales, porque ellos no eran de las interpretaciones futuristas. Ellos usaban el método historicista. Por eso este es un argumento muy poderoso, porque en estas líneas de estos diagramas usted no va a encontrar las trompetas al futuro, ni va a encontrar los tiempos de Daniel al futuro, pionera del movimiento adventista. Esas son vientos de doctrina que han entrado en este tiempo actual a través de falsos ministros. Recuerden que nosotros leímos una cita. La cita que leímos es que el enemigo de las almas quiere arrancarnos nuestra experiencia pasada y quiere anular la verdad de origen celestial. Ustedes miraron que fue con la cita la cual nosotros aquí nos dice: anulan la verdad de origen celestial y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Sí, mis apreciados hermanos, esta cita está en Joya en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 312. Por eso cuando nosotros vemos aquí en estos diagramas, usted va a encontrar su experiencia pasada. Usted va a encontrar la línea correcta de interpretación. Usted va a encontrar línea sobre línea, renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Usted va a encontrar el método correcto de interpretación de Daniel y del Apocalipsis. Sin embargo, si usted no conoce su experiencia pasada y su historia pasada,
¿Qué es lo que ha hecho Satanás a través de su correcta interpretación? Y como el adventismo actual no conoce su historia pasada, han sido engañados con sofismas, con falsas interpretaciones, con vientos de doctrinas que corren de norte a sur y de este a oeste. Por eso hoy en día, como pueblo, no sabemos cuál es la interpretación correcta de los libros de Daniel y de Juan, porque nos hemos olvidado de nuestra experiencia pasada. Dice la mensajera del Señor, este primer diagrama. Leeremos primero señales de los tiempos del 22 de junio de 1842. El gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan ahora está casi terminado y estará listo para la entrega en unos días. El precio será de $2.50 cada copia para los suscriptores. Publicado en el número 14 del Devonshire Street. Esto encontramos, pues, hermanos, que estos diagramas eran conocidos como los gráficos o los diagramas cronológicos de las visiones de Daniel y de Juan. En otra cita nos dice el hermano James White, y este es un mensaje, hermanos, que debemos de tenerlo presente el día de hoy. Miren lo que nos dice el hermano James White. Ustedes, lo escribió en 1850, que participaron en el mensaje de este primer ángel, que sintieron su poder y gloria y vieron sus efectos en el pueblo, simplemente regresen conmigo a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo 1843 fue proclamado desde la tabla o desde el diagrama. Con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo, y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió al mensaje solemne. Si ustedes se dan cuenta, el hermano James White nos está haciendo recordar, nos está regresando al pasado, 1843, y él está escribiendo en 1850 y les está diciendo a los adventistas que recuerden su pasado, que recuerden su nombre, que recuerden cómo surgieron como iglesia, método de interpretación diferente al historicismo. Si usted lee o se consigue la Biblia de estudio, La Vida Plena, ahí va a encontrar usted el método que utiliza esas iglesias caídas, donde colocan los tiempos de Daniel y las profecías de Juan en un futuro y en días literales. Si usted consigue la Biblia de Scofield, usted va a encontrar que es el mismo método de literal. Mientras que, como leímos, el hermano James White nos está amonestando, nos está invitando, nos está exhortando a que regresemos al pasado, dice él.
y que miremos cómo participaron en el mensaje del primer ángel, porque a los adventistas se les había olvidado en 1850 cómo Dios los había guiado en el desarrollo del mensaje y cómo de estos diagramas y a través de este método de interpretación historicista. Por eso es que un verdadero adventista del séptimo día que forma parte de la iglesia remanente que surgió de el desprendimiento de las iglesias caídas, tenemos que regresar a las sendas antiguas y anclarnos como el atalaya de Habacuc sobre la fortalecieron durante los primeros 50 años del adventismo. El futurismo y el literalismo no cabe dentro de los primeros 50 años del adventismo. Aquí no entran las trompetas al futuro, no entran los tiempos de Daniel al futuro en días literales, porque ese no era el método de interpretación con el cual Dios y su mano guiadora nos sacó de las iglesias caídas. Por eso 143 dice: ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel. Era un grupo de adventistas que estaban comenzando a apostatar y estaban tomando otro método de interpretación. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en día. Muchos adventistas tienen un diferente método de interpretación que tenían los pioneros adventistas de los primeros 50 años del adventismo. El hermano James White nos sigue diciendo su testimonio de cómo él usó este diagrama. En octubre de 1842, en una reunión del campamento adventista que se llevó a cabo en Exeter, Maine, a la que asistí, el encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa, y el canto de los himnos del segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha y hacer lo que pudiera para hacer sonar la advertencia. Aquí nuevamente James White se cuenta como un atalaya que tenía que cumplir su misión de anunciar al pueblo lo que declaraban las profecías de Daniel y de Juan. Miren cómo reaccionó James White cuando tomó la verdad que venía del cielo. Por lo tanto, dice, preparé 3 conferencias, una para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá y el milenio temporal, una sobre las señales de los tiempos y otra sobre las profecías de Daniel. ¿Y cómo es que James White daba su mensaje? ¿Cómo es que James White predicaba las profecías de Daniel? Hoy en día nosotros utilizamos la computadora y utilizamos las diapositivas y utilizamos un proyector. Y así es como damos el mensaje de verdad presente en nuestro tiempo.
Pero en el tiempo de los pioneros, este era su proyector y este era su diapositiva, los diagramas. Estos diagramas los colocaban en un tripé, desarrollaban las líneas del mensaje de los tres ángeles, desarrollaban las líneas proféticas de Daniel y de Juan. Este era su arma en compañía de las sagradas escrituras y sostenidos los eventos proféticos a través de la historia. Por eso eran conocidos como interpretaciones historicistas. Miren lo que nos dice el hermano James White acerca de su testimonio. ¿Qué era lo que él utilizó? Yo no tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero. Sin embargo, sentía que tenía que irme. Había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones del segundo advenimiento y en la compra de libros y en la compra del diagrama de 1843. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno y el anciano Polly me dio una silla de montar y varios pedazos de una vieja brida. Con mucho gusto acepté esto y alegremente coloqué la silla de montar en un tronco de haya y clavado en las almohadillas, abrochado a las piezas de la brida, junto con clavos maleables. Doblé mi diagrama. Es como que si hoy en día nosotros agarráramos nuestra mochila, tomamos nuestra Biblia, tomamos nuestro proyector, tomamos nuestra computadora, tomamos algunos libros del espíritu de profecía y nos vamos a dar el mensaje de verdad presente. Así de igual manera, dice el hermano James White, doblé mi diagrama con unos panfletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho. Me abroché el abrigo y salí a caballo de la casa de mi padre. Di de 3 a 6 conferencias en 4 pueblos diferentes alrededor de Palmira. Este testimonio usted lo encuentra en Incidentes de Vida por el hermano James White. Así que podemos mirar, hermanos, que estos diagramas, en el caso de hoy de 1843, era lo que usaban los pioneros adventistas. Y eso es a través de estos diagramas que ellos presentaban la verdad presente, que ellos presentaban el mensaje de el clamor de medianoche, el mensaje de la hora de su juicio, en la interpretación que se tenía entre 1833 y 1843. Porque si la mensajera del Señor dice algo y nosotros rechazamos lo que la mensajera del Señor dice, no nos podemos llamar adventistas del séptimo día. Podemos llamarnos adventistas nominales, pero no adventistas del séptimo día, de ese remanente que surgió de la gran apostasía de las iglesias caídas que se convirtieron en Babilonia y que se quedaron con el método de interpretación futurista y literal. Pero si la mensajera del Señor nos habla, nos exhorta y nos está en las interpretaciones de las profecías de Daniel y de Juan, de la rama del historicismo, como lo predicaban los pioneros adventistas, y si nosotros estamos en otra corriente o en otro viento de doctrina,
estamos combatiendo contra Dios y contra el profeta. Así que miremos qué es lo que dice la mensajera del Señor acerca de este diagrama. Ella nos dice en el libro La historia de la redención. El Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético. Note lo que está diciendo, mi apreciado hermano. Aquí nos dice, ya en 1842, el Espíritu de Dios había inducido a Charles Fitch a preparar un diagrama profético. Así que, número uno, no fue hecho por invento humano, fue dirigido por el Espíritu de Dios. Así que no es un diagrama común, es un diagrama profético que Habacuc profetizó de este evento, y estamos mirando que ahora el otro testigo que nos está diciendo, aparte de Habacuc, que fue dirigido por Dios, es la mensajera del Señor, la que nos está diciendo que no fue un invento humano, sino que fue Dios quien dirigió la mente humana para elaborar este diagrama. Entonces, debemos de mirar que en este diagrama no hay interpretando que si nosotros rechazamos este diagrama, quiere decir que estamos rechazando el movimiento que Dios levantó en 1840 a 1844. Si nosotros rechazamos la interpretación de este diagrama, no podemos llamarnos adventistas del séptimo día, porque fue el Espíritu de Dios el que dirigió este diagrama, enseñando las profecías de Daniel y de Juan bajo otro método, el cual no fue dirigido por el Espíritu de Dios. Yo estoy dando error y veneno mortal, porque no fue eso lo que dieron los pioneros adventistas. Dice aquí clarito la cita, ya en 1842, dice la mensajera del Señor, inducido a Carlos Fitch. El Espíritu de Dios fue el que guió este diagrama. El Espíritu de Dios es el que elaboró este diagrama. El Espíritu de Dios es el que inspiró a Carlos Fitch. El Espíritu de Dios es el que delineó cada línea de la profecía de Daniel y de Juan. El Espíritu de Dios es el que colocó cada fecha que encontramos en este diagrama, cada línea profética, cada ilustración que encontramos ahí. Es el Espíritu de Dios, no es el hombre. Así que, mi apreciado hermano, si nosotros estamos caminando por otra interpretación fuera de este diagrama, estamos bebiendo veneno mortal. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Aquí estamos mirando cómo en el tiempo de Habacuc se dio la profecía, y en el tiempo de los pioneros adventistas se cumplió la profecía. Y estamos mirando que fue avalado por la voz
del permanente don de la profecía por el profeta de nuestro tiempo. Allá Habacuc la dio, y acá la hermana Elena G. de White da certeza de su cumplimiento profético. Que el Espíritu de Dios usó a Charles Fitch para la elaboración de ese diagrama que fue profetizado por el profeta Habacuc. Y encontramos que en este diagrama, pues no hay futurismo, ni hay literalismo. Es completamente y netamente historicista. Por eso es que los pioneros adventistas eran considerados historicistas. Y eso es lo que dice la mensajera del Señor. Resultó claro el significado completo de ese texto. Esto es lo que dice el profeta. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas si se apresurara hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Otra declaración poderosa, aquí nos dice que fue el Espíritu de Dios. Y mira lo que nos dice aquí. Primeros Escritos, página 74. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. ¿Quién dirigió este diagrama, apreciados hermanos? No fue el hombre, fue la mano de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero esa mano de Dios en una ocasión escribió 10 mandamientos en tablas elaboradas por él. Y ahora, después de la apostasía bajo el monte Sinaí, en la elaboración del becerro, Moisés quebró 10 mandamientos. ¿Y quién se ha atrevido a cambiar esos 10 mandamientos que él escribió con su mano? El sistema romano, el sistema católico, el sistema papal se atrevió a cambiar los tiempos y la ley. Hoy, muchos que dicen ser predicadores de la verdad presente, que dicen ser adventistas del séptimo día de la verdad presente, han hecho la misma obra del papado. Han cambiado los cielos tal y como Dios lo mostró. Ahora los han cambiado hacia el futuro. Han cambiado las trompetas. Se han metido en lo que Dios elaboró, en lo que el Espíritu de Dios elaboró. Y han cambiado las cifras, las han movido del pasado ahora al futuro, haciendo la misma obra del papado. Y eso es lo que andan predicando desde los púlpitos adventistas. Y ahora muchos han bebido por todo viento de doctrina. Pero aquí nos dice que fue la mano de Dios la que dirigió este diagrama. En la Review and Herald nos dice: el Señor me mostró que el diagrama de 1843 fue dirigida por su mano y que ninguna parte de ella debe ser alterada. Es decir, que no debemos de hacer la obra del papado, que no debemos de ser adventistas con
el síndrome del catolicismo que cambia los tiempos, que cambia la línea profética. ¿Sabes tú que eso es lo que hacen los jesuitas? Los jesuitas, cuando descubrieron que todo daba y llegaba a la línea del papado, ellos decidieron comprenderla y enseñarla astutamente para que llegara Antíoco Epífanes. Y cambiaron la línea profética, cambiaron el método de interpretación, porque la profecía dice que cambia los tiempos y la ley. Así de igual manera, los adventistas modernos apóstatas han metido su mano siguiendo los mismos pasos del gran apóstata. Por eso los pioneros adventistas, cuando se levantaba un adventista que quería mover una sola fecha sin estar avalado por Dios y por el espíritu de profecía, se levantaban hombres con ese celo para defender los pilares, los fundamentos. Eran siervos llamados atalayas que daban a la trompeta el sonido certero y denunciaban a todo apóstata que quería venir a cambiar como Dios los había dejado. Sin embargo, hoy en día, los predicadores modernos se han atrevido a a cambiar los tiempos, las interpretaciones de las líneas proféticas de estos diagramas que utilizaron los pioneros adventistas previo 1843 y 1850. Por eso es sumamente importante conocer tu experiencia pasada, tu historia. Levantó. Te están dando una interpretación que no es con la que Dios sacó a su pueblo de las iglesias caídas. Te están dando unas falsas líneas proféticas. Te están dando lo que los jesuitas le dieron a las iglesias protestantes. Un falso método de interpretación de la profecía. Por eso cuando nosotros vemos aquí, miramos que la mensajera del Señor nos dice, no olvidar nuestra experiencia pasada. Dice ella, el enemigo, dice aquí, esto se encuentra, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 312. Se nos exhorta y se nos dice, el enemigo procura apartar la mente de nuestros hermanos y hermanas de la obra que consiste en preparar un pueblo capaz de subsistir en el día postrero. Sus sofismas están calculados para desviar la atención de los peligros y deberes de la hora presente. Y ahora miren lo que dice. Inducen a despreciar la luz que Cristo vino a comunicar a Juan para su pueblo. Hoy, el enemigo induce a despreciar lo que Cristo nos dice a través del don de profecía sobre estos diagramas. Enseñan que los acontecimientos que están por sobrecogernos no son bastante importantes para prestarles atención especial. Anulan la verdad de origen celestial. Esto, mis hermanos, que estamos mirando nosotros aquí, esto,
la mensajera del Señor nos dijo, uno, es el Espíritu de Dios quien dirigió el movimiento. Dos, es el Espíritu de Dios quien dirigió estos diagramas. Tres, es la mano de Dios quien estuvo en el movimiento adventista. Pero el enemigo de las almas enseña a despreciar la verdad de origen celestial. Esto es lo que nos hizo ser adventistas del séptimo día. Esto es una verdad la que nos sacó de las iglesias caídas que se convirtieron en Babilonia. Esas iglesias rechazaron estas interpretaciones. Las iglesias caídas que se convirtieron en Babilonia rechazaron estos números proféticos. Y hoy el falso adventismo futurista es lo mismo. Hace lo mismo que las iglesias caídas. Rechazan estos diagramas y rechazan esta interpretación historicista. Esa es obra del enemigo celestial. Y miren lo que hace el enemigo a través de sus ministros. Y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada para sustituirla por una falsa ciencia. Sí, mis hermanos, quieren despojarte de tu experiencia pasada. Quieren despojarte de cómo Dios dirigió un pueblo. Quieren despojar al adventismo del historicismo. Quieren despojar, robar, hurtar al adventismo original de la correcta interpretación de Daniel y del Apocalipsis. Por eso es sumamente importante que conozcas tu experiencia pasada, cómo Dios dirigió las proféticas de estos diagramas que estamos estudiando el día de hoy. Quiero hacerte la invitación para que nos acompañes el día jueves a las 7 de la noche, hora de California, para que miremos cómo Dios dirigió ahora a otro hombre para hacer la segunda tabla que estaba profetizada a través del profeta Habacuc en el capítulo 2 y el versículo 2. Y establecer los cimientos, el fundamento y el método correcto de la interpretación profética de Daniel y de Juan. Acompáñanos a orar y ayúdanos a compartir este mensaje para que muchos adventistas conozcan de dónde vengan y salgan de la apostasía y se afiancen en la correcta interpretación profética, el historicismo, y se desprendan de la interpretación babilónica, de la interpretación de las hijas caídas. Es el futurismo literalista dispensacionalista, que es ese método de interpretación que han adoptado hoy en día los adventistas falsos de la verdad presente y que andan enseñando un método equivocado de interpretación profética, porque ese método no fue utilizado ni por Elena White, ni por William Miller, ni por James White, ni por José Bates, ni por Irán Edson, ni por Urias Smith, ni por Ann. Nunca utilizaron un método de interpretación futurista, literalista, dispensacionalista. Eso lo hacen los falsos predicadores adventistas de este tiempo.
Y ese mismo método es el método que tiene Babilonia, las iglesias caídas. Ellos tienen ese método. Ve a sus Biblias de estudio y te darás cuenta que ahí está plasmado, porque es obra de los jesuitas. Por eso necesitamos conocer de dónde venimos. Es lo que nos sacó de Babilonia, hermanos. Y aún ese mensaje está vigente para el día de hoy. Salid de Babilonia, pueblo mío. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar y que pueda el Señor obrar a través de su mensaje. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Nuevamente, Señor mi Dios, estamos regresando a las sendas antiguas. Tú nos dices a través de tus testimonios que el enemigo, Satanás, el engañador, el que roba, el que hurta, el que despoja, él quiere despojar a tu pueblo de su experiencia pasada. Él quiere que tu pueblo siga enceguecido, sin conocer cómo tú sacaste a este pueblo de las iglesias caídas de Babilonia, cómo tú sacaste a un remanente a través de un método de interpretación, el historicismo, y cómo dejaste plasmado, porque tu mensajera dice que fue el Espíritu de Dios, la mano de Dios, la que guió a estos hombres a colocar estas ilustraciones, cada una de las fechas que están ahí colocadas, cada línea de interpretación de Daniel y de Juan fueron dirigidas por la poderosa mano de Dios. Y hoy el enemigo de las almas, haciendo lo mismo que hizo con tu santa, justa y buena, tu ley, que metió su mano en esas tablas, cambiando los mandamientos, ahora de igual manera, a través del jesuitismo y a través del falso protestantismo, ha metido sus manos en la correcta y el método de interpretación, cambiándolo del historicismo a el futurismo literal dispensacionalista. Y ahora tu pueblo perece por falta de conocimiento. Pero nos has dicho en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Si oyeres a tus profetas, serás prosperado. Y queremos oír al profeta del remanente actual, a quedarnos con los primeros 50 años del adventismo. Por eso, Señor, guíanos y dirígenos con tu mano guiadora hasta llegar a la Canaán celestial. Que este mensaje sea para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias, apreciados hermanos, por habernos dado la oportunidad de haber entrado en sus hogares. Gracias a cada uno de ustedes, donde quiera que estén, que el Señor les bendiga grandemente. Y nuevamente les hacemos la invitación para que nos acompañen el día jueves a las 7 de grama. Y como el don de profecía nos anima,
nos exhorta a que vayamos a las sendas antiguas. Vamos a escuchar un himno que lleva por título Firmes y Adelante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios y óigalo el Averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo